A partir de este instante, Álvaro de Álvarez recibe a Jorge Pasadore y sus invitados. Jorge Pasadore es presentado por Supercajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. En 20 minutos serán las 9 de la mañana, como cada jornada, en la última media hora de transmisiones. Ya está con nosotros Jorge Pasadore, buen día. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo está usted? Muy bien, y está en directo con nosotros su abogado, su panelista, don Gustavo Burgos, buenos días. Hola, Álvaro, muy buenos días. Usted puso ayer en este programa un tema que fue ayer Vox Populi, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿eh? Y te lo había comentado minutos antes. Sí, es decir, un tema inflable. Un tema inflable. Y además lo hemos inflado en los medios de comunicación, ¿no? Absolutamente, sí, así parece. ¿Y de qué vamos a conversar hoy? Bueno, el día de hoy se acerca el verano y con ello, bueno, obviamente la llegada de turistas a la zona. Y con nuestro abogado queremos conversar de un tema que no es menor para la gente de Valparaíso y de Viña del Mar, que es el tema de los arriendos. De los arriendos. Los arriendos de verano y los arriendos en general. Pero que aquí se mueve mucho, incluso para el año nuevo, mucha gente de los cerros de Valparaíso se hace sus buenas luquitas justamente arrendando balcones, arrendando piezas, arrendando su casita. Sí. ¿Sabes lo que he visto? Que acá ocurre algo, ahí puede ver si es legal o no, que yo no había visto en ningún otro lugar del país. Que si usted arrienda una casa, le dicen que el arriendo no incluye el fin de año. Claro. Y te echan unos días antes del 31 o tienes que pagar extra por pasar el fin de año en el arriendo, aunque lleves meses ahí. Claro. Eso es propio de Valparaíso, yo creo, ¿no? Sí, debe ser. Otro lado. Sí. Bueno, en realidad la ley de arriendo de predios urbanos es una ley que tiene un sentido protector. ¿Ya? Siempre, digamos, las leyes de arriendo han buscado proteger a las personas que no tienen inmuebles. Y desde ese punto de vista, en general, la legislación tiende a proteger al arrendatario por sobre el arrendador. Que el arrendador es el dueño de la casa, el arrendatario es aquel quien lo está ocupando. Ahora, precisamente como existe esta asimetría entre quien es el dueño de la casa y quien no tiene casa, y la persona no está haciendo un negocio cuando arrienda, sino que está satisfaciendo una necesidad fundamental, elemental, el legislador se ha puesto en esa situación y ha dictado permanentemente legislación en orden a la protección del arrendatario. Estas normas en general lo que persiguen son dos cosas: evitar situaciones de abuso que afecten la intimidad, que afecten la vida de las personas, y por ejemplo lo que recién comentaba Álvaro, estas normas que suponen a veces que las personas deben desocupar el inmueble durante un tiempo y después pueden seguir después de pasado, por ejemplo, las fiestas, por decir algo, o bien que en los cuales el arrendador se reserva el derecho de ingresar a la propiedad con la finalidad de revisarla o distintas... ¿Y eso es legal? ¿Se puede hacer eso? No, eso no tiene sustento legal. Si bien es cierto, uno puede, el arriendo de predio urbano se puede establecer que el contrato termina en noviembre, por ejemplo, sin ningún problema. El término del contrato de arriendo tiene un trámite que es de orden judicial. La ley ordena de que se le ponga término a estos contratos mediante la intervención de un tribunal. No basta que el dueño de la propiedad comunique, llame por teléfono, mande un correo electrónico o a veces una carta certificada. La legislación expresamente pide que para poner término a un contrato cuya duración sea inferior a un año, se le debe notificar judicialmente. Y eso supone que se le debe demandar ante los tribunales, se le debe notificar, y esto le permite al arrendatario ejercer derechos, de tal suerte de que la persona deba desocupar un día determinado y le mandan una carta, ¿no? Eso no es así. En el término de los contratos de arrendo en particular, deben terminar siempre mediante la intervención del tribunal. O sea que cuando tú me dices que por ejemplo la persona solamente le envía una carta
Ahí casi estamos hablando de un tema de buena voluntad, es que la persona que está arrendando se tenga que ir, digamos. Efectivamente, en la práctica es eso. En la práctica muchas de las cosas de las que estamos hablando ocurren. O sea, muchos arrendatarios permiten que el dueño de la casa vaya a revisar la casa. Eso sin duda alguna que decir. Mucha gente deja la casa efectivamente el 20 de diciembre. Claro. El punto es que esas personas están actuando digamos, voluntariamente, obviamente, pero están renunciando, al actuar de esa forma, a derechos que les asisten. Lo mismo que se dice respecto de esto, existe también sobre la situación del pago del consumo de los servicios básicos. A veces, muchas veces, el arrendador, el dueño de la casa, se reserva el derecho de cortar los servicios, y eso se pone por escrito. Yo he visto contratos en los cuales el arrendador se atribuye ese derecho. La verdad que esos derechos no son renunciables. La única manera de que una empresa de electricidad o una empresa de agua potable corte el suministro es por los presupuestos legales que le permiten a estas empresas cortarlo, que esto es el no pago del servicio. Pero no basta que llegue el dueño y diga yo quiero que se corte el servicio. Cuéntame una cosa, Gustavo. ¿Tú puedes llegar y arrendar lo que sea? O sea, si tú, por ejemplo, lo digo por un caso cercano a mí, que de hecho le fueron había arrendado un lugar, ¿ya? Con varios ambientes, qué sé yo, había arrendado un lugar y sin embargo después tuvo que dejar el lugar porque llegaron inspectores y dijeron que ese lugar no era para ser arrendado, no cumplía con ciertos requerimientos mínimos. ¿Ya? ¿En qué situaciones se puede dar eso? O sea, ¿tiene que ver con las instalaciones eléctricas, que como estabas comentando recién, tiene que ver con los servicios básicos? A ver, de lo que estamos hablando, de lo que he hablado hasta el momento, tiene que ver con el arriendo de predios urbanos destinados a la vivienda. Respecto de los digamos, de los inmuebles que tienen una finalidad comercial o industrial, no es que las normas son las mismas, la verdad, pero sin duda alguna, por tratarse de actividades que desarrollan una actividad económica o a veces o de atención al público, por ejemplo, como el caso del comercio, los restaurantes, qué sé yo, existen normas de control de diversa índole, desde orden eléctrico, tipo sanitario, que importan la intervención de la autoridad pública. Ahora, en esos casos no es el arrendador el que pone los requisitos, sino son consecuencias de obligaciones que impone la ley y que se atribuye el Estado con la finalidad de cautelar que el ejercicio de la actividad comercial que sea, por ejemplo un restaurante, se ejerza adecuadamente. Pero eso no tiene que ver tanto con la situación del arriendo, sino que tiene que ver, repito, con normas, por ejemplo, de salubridad. Las normas de salubridad respecto a los restaurantes son sumamente categóricas, respecto de un montón de factores que debe tener un inmueble para poder ejercer esa actividad. De tal suerte que interviene también la municipalidad para poder ejercer esa actividad, y para otorgar la patente la municipalidad exige una serie de certificados de que esto esté apto para desempeñar la función que está efectuando. Pero eso tiene que ver más con los requisitos de otorgamiento de una patente, más que con el contrato de arriendo, porque la persona que arrienda, por ejemplo, una casa para instalar un hotel, el contrato es totalmente válido, independiente de que a lo mejor no tiene las condiciones, el inmueble, para ejercer el comercio que él pretendía ejercer. Pero esas son situaciones distintas. Lo que yo había señalado en un comienzo tiene que ver más con la situación tradicional, más convencional, del arriendo de una casa para vivir, ¿no? Que es, digamos, donde habitualmente se provocan estas asimetrías de las que he hecho referencia. Dime una cosa, esas mismas círculo legal, digamos, también corre para cuando tú quieres arrendar una pieza, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, está lleno de muchachos que arriendan casi todos los cerros de Valparaíso. ¿Corre ahí también este tipo de contrato o ahí en la figura cambia un poco? A ver, lo que ocurre es que la legislación no distingue el arrendamiento, el tamaño que pueda tener el inmueble o la accesibilidad que tenga o los servicios que tenga, digamos. Por ejemplo, si yo arrendo una pieza, esa pieza no tiene baño, no tiene acceso directo a la calle, etcétera. Entonces ahí se generan otro tipo de problemas que son más bien prácticos. Y que en la realidad, ¿qué es lo que significa eso? Significa que ese tipo de situaciones de arriendo de piezas se asimila
a contratos en los cuales lo que se está prestando es un servicio y no se está arrendando efectivamente el inmueble. Yeah. Porque cuando yo arrendo la pieza, y es una pieza que, pongámonos en la situación de que es una pieza que no tiene acceso a la calle, en realidad lo que yo estoy arrendando es un servicio, más que arrendar una pieza propiamente tal. Porque si arriendo la pieza por un efecto práctico, yo arriendo solamente esa pieza, no el acceso a la misma. Por ejemplo, si dejo de pagar la luz, se va a cortar la luz de toda la casa, inclusive la de esa pieza, porque esa pieza no tiene un suministro autónomo. Entonces en el caso del arriendo de piezas estamos más bien en una situación de servicio, y en que en la práctica va a ser imposible una situación de incumplimiento por parte del arrendatario. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento y la ley también lo excluye así, lo mismo en el caso de los hoteles o cabañas que se arrendan por temporada, están excluidas de la aplicación de esta ley por una razón práctica. En el caso de no es necesario notificar judicialmente para alguien que no paga el arriendo de un estacionamiento, porque basta que el dueño le ponga una cadena, le cierre el portón, le cambie y se acaba el problema. Claro. Bueno, Gustavo, nos vamos a separar un par de minutos, vamos con nuestros auspiciadores y volvemos enseguida contigo. Muchas gracias. ¿Quieres ordenar tu negocio y mejorar tu gestión? Para esto y mucho más, existe Supercajero, el software de punto de venta que te ayudará a controlar tu caja, tus ventas y tu inventario. Es amigable y fácil de usar, mejor que una caja registradora. Vive la experiencia y únete a nuestra gran familia. Pruébalo en www.supercajero.cl o llamando al 32 225 2049. Supercajero, el superhéroe de tu negocio. Empanada Feliz, gran variedad de sabores, donde destacan la clásica empanada chilena con carne picada y la exquisita empanada de queso de cabra con aceituna. La fábrica de Empanada Feliz está ubicada en calle Gay 431 Playa Ancha, a pasos de Avenida Pacífico. Si quieres quedar como un rey o una reina en tu evento o disfrutar de una verdadera empanada chilena, ven a Empanada Feliz. ¿Necesita reducir sus consumos energéticos? Utilice energía limpia, sustentable y de bajo costo, gracias a Vogger Ingeniería. Especialistas en la aplicación eficiente de energías renovables, tales como solar fotovoltaica, termosolar, geotérmica y aerotérmica. Vogger Ingeniería es la mejor solución para sus proyectos de generación eléctrica, climatización, temperado de piscinas, generación de agua caliente y más. Contáctese llamando al 32 311 9612 o en vogger.cl. Vogger Ingeniería, energía limpia para usted. En Radio Portales de Valparaíso continúa Jorge Passadore, comenzando el día junto a Álvaro de Álvarez. En 7 minutos serán las 9 de la mañana. Continúo con Jorge Passadore y con Gustavo Burgos, panelista, abogado, que nos acompaña varios días a la semana junto a Jorge. Estamos hablando del arriendo. El arriendo, exactamente, porque tal como decíamos hace un rato, se acerca el verano y bueno, Valparaíso y Viña del Mar tienen un fuerte manejo de arriendos por el tema, primero durante el invierno por el tema de las universidades. ¿Ya? Y ahí los arriendos son desde marzo hasta noviembre, diciembre. Sí. Y en general la región, porque tenemos toda la zona de la costa, sí, que ahora en el verano también el tema de los arriendos en la zona de la costa de la región es también alto. Claro. Y hay una suerte también de turismo intrarregión, que es el que se da en Olmué, sí, las parcelas de agrado, etcétera, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Gustavo, cuando yo arriendo una casa, ¿ya? y esta la persona me deja de pagar el arriendo, ¿ya? ¿Qué hago yo ahí? O sea, ¿cómo lo saco? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Basta solamente con una notificación judicial? ¿Basta o hay que...? Eso es un gran tema. Vamos a esperar que Gustavo nos explique, porque sabemos que es un tema que está puesto en la agenda y es un reclamo de los dueños de departamentos y de casas para arriendo, sí, porque ha sido muy difícil, ha habido casos emblemáticos que han traspasado los medios de comunicación, sí, de personas que han estado años sin pagar. Claro, efectivamente. Claro. Hay uno de los grandes problemas que tiene esta ley de arriendo, que es un problema que se da en la práctica, y es la circunstancia de que tiene un problema estructural como procedimiento.
la ley obliga al dueño de la propiedad a demandar judicialmente. No tiene otra forma de poner término al contrato. Sin embargo, se faculta en esta ley al propietario, al arrendador de la propiedad, a comparecer sin el patrocinio de abogado para demandar la restitución del inmueble. Y esto es equivalente a decirle a una persona: no se haga problema, aquí tiene el pabellón del hospital, opérese usted mismo. El efecto que tiene esto en realidad es demoledor, y esto también me ha tocado ver. Yo trabajé algunos años en un tribunal en Quilpué, y me tocó esto verlo habitualmente, personas que presentaban demandas, que indudablemente no todos los arrendadores son especuladores inmobiliarios. Hay gente que vive, jubilados que viven de ese arriendo y del cual depende su propia subsistencia, y que obviamente frente a la situación de que no se le están pagando las rentas, demandan, pero demandan mal, ¿no? Demandan mal, y eso puede hacer que un juicio de arriendo, que en el papel debería durar 15 días, un mes, puede durar 6 meses hasta un año. Ese yo creo que es un problema muy importante, porque no hay por parte de las autoridades. Sí ha habido, digamos, colaboración por parte de los tribunales, pero los tribunales tienen que sujetarse a la ley. Una observación respecto a este problema: yo creo que esa facultad, ese derecho, entre comillas, que se le otorga a los dueños de propiedades, en el caso de los inmuebles urbanos destinados a arriendo, es una facultad que provoca un daño muy grande, y yo me atrevo a decir que en gran medida todas estas situaciones espantosas de gente que está durante años ahí se debe muy probablemente a que los dueños no han hecho las acciones como lo exige la ley. Porque si yo no hago lo que dice la ley, y para eso la verdad que es necesario ser abogado, voy a perder la demanda. O no voy a poder ponerle término eficazmente. Claro, porque incluso ustedes los abogados tienen un lenguaje muy técnico. Sí. O sea, que la gente pareciera que entiende, pero para ustedes es una palabra que para la gente común y corriente significa algo, en leyes significa otra cosa completamente distinta. Entonces, lo que tú me explicas, puta, yo lo encuentro terrible, fíjate. Sí. Yo quiero proponerle, esto es un tema que da para mucho, sí, que lo retomemos en algún otro momento, este tema del arriendo, porque hay otras cosas relacionadas con el arriendo, que es las pérdidas que sufre un arrendatario, y también las limitaciones que yo tengo como que sufre el arrendador, y las limitaciones que yo tengo como arrendatario para hacer cambios o cosas dentro de una vivienda. Sí. A veces uno tiene un departamentito para arrendarlo, y cuando va está destrozado. Claro, pero a veces uno quiere pintar la casa y no se la dejan pintar, porque es arrendada. Entonces ahí hay cosas también. ¿Cuáles son los límites que tiene uno cuando arrienda su departamento, o cuando arrienda un departamento o una casa? Que es un gran tema hoy entre las dos partes de este mercado. Y también otro tema que quiero ponerles en agenda es el tema de los migrantes y el arriendo, porque es un tema que está en la contingencia. Los migrantes hoy no tienen RUT, no tienen historia en el país, hasta pasado 1 año y medio. Sin embargo, para arrendar hay que decir hasta del color de los ojos que tiene la madre. Efectivamente. En alguna ciudad. Sí. Sí. Muchísimas gracias por estar, pero no quiero despedirlo sin antes comentar, por eso le pedí a Víctor que estuviéramos. Fue un tema que pusimos en la agenda ayer, lo puso don Gustavo a propósito de la muñeca. Y quiero volver con la muñeca, porque estamos hablando de temas legales. Y ayer hablamos de la muñeca desde el ámbito de la discriminación laboral, de género, pero quiero desde el punto de vista legal. Yo, como mujer, yo como agrupación en defensa de los derechos de la mujer, ¿podría demandar a Fantuzzi por la ley antidiscriminación que aprobó el Congreso, que es legislación de la República? Yo sé que no es tu ámbito laboral, pero está la ley Zamudio, que no solamente es por el tema de las minorías de género, sino también por acciones de discriminación. ¿Esto legalmente configuraría una acción de discriminación? Sin duda alguna, y yo creo que la ley Zamudio, la llamada ley Zamudio, es una ley antidiscriminación en general. Y es una ley que se hace cargo de una tendencia nueva en el derecho, que es la horizontalidad de los derechos fundamentales. Tradicionalmente se han entendido los derechos fundamentales como la relación entre los individuos y el Estado, vale decir, una relación vertical. La horizontalidad tiene que ver con que los derechos fundamentales también deben ser respetados por mis pares. Y eso comprende al señor Fantuzzi, porque la realización de este tipo de conductas, en particular en Chile, no están penalizadas, no están sancionadas, pero hay una discusión respecto de esos temas.
pero no me cabe ninguna duda de que hay titularidad por parte de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para accionar con respecto a este tema. Y me quiero detener en dos cuestiones que yo creo que son sumamente importantes. Me parece que fue la no sé si senadora Van Rieselberghe, que dijo que esto era frivolizar con la economía. Sí. Y me parece que fue Osandón quien y tuvo una expresión también similar en el sentido de que acá lo que estaría afectándose tendría que ver más que nada con el decoro. Creo que Piñera también dijo algo así, no estoy seguro, pero ha habido toda una línea de muchos personeros que han intervenido en ese sentido, y creo que eso es precisamente una forma de quitarle el eje central que tiene. Yo creo que acá, y lo comentamos ayer, lo fundamental de ese acto es un acto ofensivo. Ayer hablábamos de los detenidos desaparecidos, es festinar con eso. Yo creo que el acto que se realizó en la Asociación de Exportadores es ofensivo respecto de la comunidad nacional en general. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, en legislación comparada en Alemania, la negación del holocausto es constitutiva de delito. Lo conversábamos también acá con Víctor en algún momento. Víctor, debería, no sé tampoco las competencias del Consejo de Defensa del Estado, pero aquí el Consejo de Defensa del Estado es una oportunidad de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer de reaccionar y de marcar un precedente. Yo creo que las organizaciones de mujeres, más allá de reaccionar, vienen trabajando duro hace tiempo. Hace tiempo que vemos movilización de las organizaciones de distintos ámbitos, ¿no? Y me parece que la labor que están haciendo es fundamental para que cosas como lo que pasaron ayer salgan tanto en los medios de comunicación. Hace 10 años probablemente esto no hubiese sido noticia. Y ahora lo es gracias a la movilización de las mujeres, especialmente las organizaciones feministas, ¿no? Y aquí, perdón, ¿cuál es tu nombre? Gustavo hablaba recién de la horizontalidad de los derechos fundamentales. Me parece fundamental la horizontalidad también en las relaciones sociales, ¿no? En las relaciones de hombre-mujer. O sea, tenemos que, como sociedad, apostar hacia una igualdad, luchar contra la asimetría que existe actualmente, ¿no? Actualmente las mujeres están en un rol menoscabado, ¿no? En todo ámbito. Es cosa de verlo, o sea, las mujeres ganan menos dinero que los hombres, las mujeres no tienen alguno de sus derechos por los cuales están luchando hace mucho tiempo reconocidos, ¿no? No tienen derecho sobre su propio cuerpo. El aborto, ¿te refieres? Para ponerle nombre, el aborto. Por ejemplo, ¿no? Tú me puedes corregir, ¿no? Pero me parece que aún en Chile, hasta el día de hoy, cuando uno está casado una mujer está casada con un hombre, el hombre tiene la potestad sobre los bienes de la pareja, ¿no? La administración de la sociedad conyugal, sí. Exactamente. ¿No la puede tener una mujer? No. ¿No? No. Claro. Cosas como esas no solamente son anacrónicas, sino que son expresiones concretas de lo mismo que sucedió ayer, ¿no? De esta simetría de la mujer en la sociedad, de este menoscabo del rol de la mujer en la sociedad. Quiero agradecerles, Víctor, que te hayas quedado con nosotros para el cierre del segmento de Jorge. Gracias, Gustavo. Jorge, gracias. Tenemos tantos temas cada vez que ustedes se sientan acá. Sí, y nos falta tiempo, así que vamos a conversar con los jefes. Nos faltan muchas cosas, vamos a conversar con ustedes. Seguimos comenzando el día. Jorge Pasadore y sus invitados fueron presentados por Super Cajero, el software de punto de venta que te ayuda a controlar tu caja, ventas e inventario. Empanada Feliz, fábrica de la verdadera empanada chilena. Y Boger Ingeniería, soluciones innovadoras en energías renovables. El Ministerio Público informó por medio de una declaración pública que el fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal jefe de la zona metropolitana Occidente, José Luis Pérez Calaf, para indagar en la acusación por existencia de al menos 4 redes que explotan sexualmente a menores internas y residentes de los hogares del Servicio Nacional de Menores, Sename. La indagación corresponde a una lista de la investigación a cargo del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emil Fork. La viuda de Augusto Pinochet, Lucía Iriar, declaró por casi 2 horas en su departamento frente al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra. Esto en el marco de la investigación por el caso Sema Chile. La diligencia se realizó en su domicilio en el sector de La Dehesa, comuna de Los Barnechea. Esto desde las 9:30 horas aproximadamente, siendo acompañada por uno de sus hijos, Marco Antonio Pinochet. El pasado
8 de abril, la Corte de Santiago ordenó reabrir el sumario en la investigación por presunta malversación de caudales públicos en la Fundación SEMA Chile. La actualidad nacional comenzando el día aquí en Radio Portales de Valparaíso. Durante la jornada de ayer, trabajadores del Serviestado perteneciente a Banco Estado marcharon por las calles de Valparaíso, interrumpiendo brevemente el tráfico, demandando un 8% de reajuste a la empresa. Desde el Banco Estado mismo ofrecen solamente un 1%. En otras informaciones, el incendio forestal Villa Hermosa, en el sector de Casa Blanca, ha consumido hasta este momento 950 hectáreas. Desde las 8 de la mañana se reanudaron los trabajos de CONAF y de Cuerpo de Bomberos de Emergencia. También, en otras informaciones, como decíamos, se ha confirmado la aprobación de una auditoría que por la Municipalidad de Valparaíso, que pretenda estimar cuál es la deuda específica de la Municipalidad de Valparaíso. Esta será conducida por la Contraloría Regional de Valparaíso. Y finalmente, en Viña del Mar se han confirmado el uso de parquímetros para el próximo año en los tramos de 1 a 8 Norte y de Libertad a Avenida Perú. Actualidad regional en Comenzando el Día. Militares sirios y rusos preparan para este jueves la evacuación hacia Idlib de los últimos rebeldes de Alepo atrincherados en el este de la ciudad, así como de sus familias. Lo anunció el ejército ruso, que indicó que actuaban por orden del presidente Vladimir Putin. La evacuación de los rebeldes será a bordo de 20 autobuses y 10 ambulancias que tomarán un corredor especial en dirección a esta ciudad, que está ubicada en el noroeste de Siria. El ejército ruso lo ha confirmado en un comunicado. Las autoridades sirias garantizan la seguridad de todos los combatientes que hayan decidido dejar los barrios del este de Alepo. Y aquí en la región, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encuentra en La Habana, afirmó que nada ni nadie va a sacar a su país del Mercosur. Esto al denunciar un plan retrógrado de la triple alianza de gobiernos de ultraderecha, así dijo, para destruir a este bloque regional. Nada ni nadie va a sacarnos del Mercosur porque el Mercosur pertenece a los pueblos, dijo Maduro en presencia de Raúl Castro al intervenir en un acto que conmemoró los 12 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocido como el ALBA. En otros temas, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha elegido a 6 voceros que los van a representar ante el Congreso colombiano, mientras que el presidente Juan Manuel Santos ha rechazado realizar un nuevo plebiscito para ver el tema de los cambios de acuerdos de paz con las FARC. Dijo que este nuevo referendo va a polarizar a los colombianos, y UNICEF ha denunciado que 17.000 niños son soldados en la guerra de Sudán del Sur. Resumen internacional, comenzando el día. O'Higgins y Unión Española se enfrentarán este sábado 17 de diciembre en el duelo de subcampeones del año 2016 para definir el último cupo, el Chile 4, que representará al país en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Colo-Colo tenía asegurado un puesto en este choque al terminar segundo en el torneo de clausura disputado en el primer semestre de este año. Consiguió su clasificación como Chile 3 a la Libertadores al ganar la Copa Chile en el día de ayer a Everton de Viña del Mar. Este partido está fijado para el próximo sábado a partir de las 19 horas en el Estadio Nacional. Actualidad deportiva en Comenzando el Día. Nos vamos, ha sido un placer acompañarles en una nueva semana informativa desde los micrófonos de Radio Portales. Cuando digo Portales, estoy hablando de una marca que está tatuada en los afectos, en el sonido del puerto y en la historia de la radiodifusión local. Desde estos mismos micrófonos despertaremos mañana. Gracias, Gonzalo Holguín. Gracias, Álvaro. Tal como habíamos comprometido, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monker, se reunió con Manuel José Osandón, senador independiente, por 2 razones principalmente. Primero, para mantenerlo cerca y asegurar que cumpla el compromiso de competir en las primarias de Chile Vamos, y también para posicionarlo en caso de que el expresidente Sebastián Piñera decidiera no ser abanderado presidencial. Gracias, Carlos Andrés Tapia. Hasta luego, Álvaro. ¿Usted siga portaleándolo mañana? Así, efectivamente, en un ratito más. Bueno, y esperemos que no sea tan calurosa la jornada como ayer, que tuvimos temperaturas muy altas en esta ola de calor extremo que ha afectado el centro del país, desde Coquimbo hasta el Biobío, y que registró la temperatura máxima en Santiago con 37,3, rompiendo el récord de 100 años desde 1915. No había temperaturas así en el país. Ojo, el planeta se está quejando y no le queremos hacer caso. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. El saludo no se gasta. Aquí termina Comenzando el Día, la primera revisión de noticias de Radio Portales de Valparaíso, la radio de la Quinta Región.
Una presentación de Yaga Chile, empresa líder mundial en la producción de radiadores ecológicos, presente en Valparaíso, Chile y otros 55 países. Voger, soluciones innovadoras en generación y distribución de energías renovables. Y Cabify, la forma más segura y económica de moverte por la ciudad. Comenzando el día es una edición conjunta de Chile Ajeno Producciones y el Departamento de Prensa de Radio Portales.